Hoy tengo el honor de saludar a las mujeres del reino, a las mujeres del mundo, a las mujeres que edifican. Se me concede el privilegio de poder compartir en la temática de la mujer en la mente de Dios, lo relacionado con la mujer sabia que edifica su casa. Es decir, este es un homenaje, este mensaje es un homenaje a todas aquellas mujeres que en cualquier lugar del mundo, siendo sabias por naturaleza, por gracia, por genética, escogieron vivir con un hombre necio que les hace la vida a cuadritos, que les complica de una manera total su vida, y que ellas, siendo alegres por naturaleza, les toca vivir con un hombre amargado, con un hombre deprimido, con un hombre insolente, con un hombre vulgar, de malas conductas, de malas mañas. Pero esta enseñanza, precisamente, que viene del corazón de Dios a tu corazón, a tú que escuchas este mensaje, porque este es un mensaje para mujeres que transforman hombres. Es un mensaje para mujeres que transforman hombres. Y con esa conciencia, hoy comparto este mensaje, y para mí es un honor poderlo compartir y poder recordar a todas aquellas mujeres en cualquier lugar del planeta que puedan recordar su esencia, su naturaleza, su linaje, su genética, que puedan recordar su valor esencial por diseño divino y puedan responder con una actitud de cambio y puedan romper con ese flagelo de una vida tormentosa, de una relación tóxica, de una relación realmente molesta, fastidiosa. Hoy vamos a ver a través de este mensaje cómo Dios en su gracia hace rompimiento, Dios en su gracia hace una obra maestra, hace una circuncisión y libera a estas mujeres para llevarla a su origen, a su posición real de mujeres de reino. Entonces, estoy muy contento, muy agradecido de poderme dirigir a ti, que eres una persona especial, y sé que este mensaje es un recuerdo, es una notificación de tu esencia y naturaleza para saber que lo que estás viviendo es una leve tribulación momentánea, porque tu final es la gloria y la excelencia. Y a través de esta enseñanza vamos a poder tener nosotros una radiografía, una visión panorámica, un conocimiento pleno de la realidad de Dios en su intervención y cómo rescata a sus hijas a la libertad gloriosa para que ellas puedan disfrutar de su derecho legal, de la libertad y de una vida en abundancia. Entonces, el modelo que vamos a tomar hoy es la vida de una mujer llamada Abigail. ¿Sí? Abigail. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 25. Y quiero también mencionar, porque el nombre de este mensaje es La mujer sabia edifica su casa. Dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Hoy me dirijo a todas las sabias por genética, a todas las sabias por naturaleza, a todas las sabias por gracia, a todas las sabias que Dios ha dotado con sabiduría especial para tener un comportamiento inteligente en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de relaciones tóxicas, que tienen una prudencia, que tienen una inteligencia, que tienen una inteligencia espiritual y una sabiduría especial para sortear tormentas, sortear dificultades y pasar al otro lado con éxito, dejando un legado para la humanidad, dejando una, un testimonio contundente de cómo es la intervención de Dios en los corazones de esas mujeres que despiertan a su identidad, de su llamado, y responden en el momento de la historia cuando las circunstancias le demandan expresar su naturaleza, su sabiduría que le ha sido puesta por gracia. Entonces, la historia que vamos a tratar es la historia de Abigail. Y quiero empezar diciéndote que la mujer en la mente de Dios son mensajes para mujeres que transforman hombres y destinos de naciones y de generaciones.
¿Y quién es Abigail? ¿A quién representa? Abigail representa a todas aquellas mujeres que en todo el mundo, siendo sabias, escogen vivir con un hombre necio, con un hombre insolente, con un hombre de mala conducta, que las hace vivir como esclavas, habiendo nacido para vivir como reinas, con un rey, que les otorgará disfrutar la plenitud de la libertad integral. Abigail representa a todas aquellas. O sea, esa es una muestra de la gracia, es una corona de la gracia, es un botón, es una joya preciosa que representa a todas las mujeres sabias del universo, que Dios les ha dotado de esa gracia para saber sortear con tormentas, con dificultades, con relaciones difíciles, como escuela de formación. Entonces, hay un antes y un después en la vida de Abigail. Pero quiero decirte también qué significa Abigail, porque ese nombre tiene un significado muy especial. Abigail, su nombre significa la alegría de mi padre, el gozo del padre. El padre salta de júbilo y también significa fuente de alegría. Fíjate la naturaleza de su nombre, el significado, la alegría del padre, el gozo del padre. El padre salta de júbilo y fuente de alegría. Quiere decir que Abigail es una fuente de alegría, pero vive con un amargado, que es una fuente de tristeza, de agresividad, de violencia. Ella es fuente de alegría y vive con un amargado que es fuente de gritos, de malas conductas, de insolencia, de patanería. Un contraste. Pero así es Dios en su riqueza literaria. Nos muestra a nosotros todas estas riquezas de su gracia para que nosotros podamos encontrar comprensión y entendimiento a lo que es el poder de la gracia para rescatar a un ser y llevarlo a su posición original. Entonces, ese nombre significa fuente de alegría. Y vivía con un hombre que es fuente de tristeza, fuente de amargura, fuente de insolencia, fuente de mala conducta, de malas mañas. Entonces, es un contraste. Y la verdad, millones de personas, porque esta es una muestra dentro de una población, dentro de un conjunto, una muestra de todas esas millones de personas, de mujeres que están viviendo en esta condición. Son sabias pero viven con un necio. Son sabias, son fuente de alegría pero viven con un amargado. Viven con un ser resentido, violento, agresivo, insolente, grosero, patán, guache. Y ellas son sabias pero viven con esa clase de hombres. Y por eso Dios, en su riqueza del Evangelio del Reino, nos muestra estos testimonios para que nosotros sepamos cómo se puede superar la situación de la vida. Voy a leer primer libro de Samuel capítulo 25 para entender esta historia. Primer libro de Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Estoy leyendo la historia del capítulo 25. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Ella se llamaba Abigail, fuente de alegría, fuente de gozo, de regocijo. Y el marido se llamaba Nabal. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro
y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces lo voy a leer aquí en esta versión de, esta se llama la Nueva Versión Internacional. Leo ese versículo 3. Dice así: había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y de 3000 ovejas, las cuales esquilaban en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Bella e inteligente. Es decir, esta es la riqueza del lenguaje literario del espíritu, que destaca las características, los perfiles genéticos, expresa la dotación que tiene esa mujer sabia, porque yo me estoy dirigiendo a todas las sabias del mundo que están atrapadas en una relación tóxica con un hombre como este. Dice, bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Así lo narra la Nueva Versión Internacional. Insolente y de mala conducta. O sea, ella hacía honor a la naturaleza de su nombre, Abigail, y él hacía honor a la naturaleza de su nombre. Ahora vamos a ver qué significa ese nombre Nabal, porque precisamente eso es lo que nos permite comprender con precisión estas riquezas de esta gracia. Nabal. ¿Qué significa el nombre Nabal? Su nombre significa insensato, necio. Y vamos a ver los varios significados del nombre de Nabal. Estaba casado con Abigail. Se trataba de un hombre mezquino, un rico calebita que tenía grandes rebaños en Judá, donde se niega a ayudar al rey David, pagando mal por bien. ¿Qué significa insensato? La noción de insensato deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, a la ausencia de prudencia, es decir, falta de buen juicio, falta de prudencia y falta de sabiduría. Eso es un necio, eso es un insensato. También significa inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, tonto, necio, disparatado, absurdo, sin sentido. O sea que todos estos sinónimos hacen referencia a la naturaleza del nombre de este hombre, Nabal. Ahora, ¿qué es una persona necia? Una persona necia es aquel que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Eso es un necio, que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Y bueno, los sinónimos: estúpido, ¿sí? Incapaz, tonto, simple, imbécil, ignorante. O sea, son adjetivos todos relacionados, sinónimos de ese nombre, ¿sí? Una persona necia, un tonto, un estúpido, entre otros, son adjetivos del idioma español referidos a quien posee una inteligencia escasa, alguien torpe o con una conducta poco pertinente. Todas estas características expresan la genética de este hombre Nabal, y todas las otras que nosotros leímos expresan la naturaleza genética de Abigail. Entonces mira el contraste: una sabia viviendo con un necio, con un insolente, con un hombre de mala conducta. Y este es una muestra de millones de seres humanos que viven esta clase de experiencia, que están atrapados en esa clase de vida, ¿sí? Están atrapados en esa clase de vida. Y bueno,
El propósito de este mensaje es recordarte que tu origen no es la esclavitud ni la vida tóxica, sino una vida en plenitud real. Y en esta historia nosotros vamos a ver cuál era la posición real de Abigail, porque ella estaba viviendo en una posición temporal, pero ella estaba diseñada para algo más grande, algo superior. Por eso entonces, si tú estás viviendo una situación, eso es una leve tribulación momentánea, porque el final es la gloria y la excelencia. Ahora yo quiero leer, quiero resumir la historia del capítulo 25 y es lo siguiente. David es un militar que anda con muchos soldados. Militar que anda con muchos soldados. Como este hombre rico tenía su hacienda, llevó sus ovejas al campo. Y el campo, por ser un desierto, por ser un campo muy grande, es decir, hay muchos ladrones que se roban el ganado y todo. Entonces David, como era un hombre militar y andaba con soldados, se ofreció a protegerle durante todo el periodo de la faena, de la alimentación y del recorrido del ganado de este hacendado. Lo cuidó, lo protegió a la salida y a la entrada y estuvo atento a que nadie le tocara su patrimonio a este hombre llamado Nabal. Una vez que ellos hacen esa labor, por estar en el campo, su gente se quedó sin comida. Entonces, como se quedaron sin comida, David decide enviar un grupo de personas a decirle al dueño de la hacienda que les dé algo de comer. Y lo particular es que este hombre, cuando se da cuenta que estos que le habían atendido, que le habían cuidado su ganado, que habían protegido a sus labradores, a sus trabajadores, que habían hecho toda esa labor, en vez de darle un detalle de generosidad, lo que hizo fue ofenderlo y habló de una manera agresiva. Entonces, esta es la historia. Dice ahí, en el versículo 9, yo voy a dar unos saltos inteligentes. Tu tarea es que te leas todo el capítulo 25 completo, pero yo voy a dar unos saltos inteligentes para poder aprovechar el tiempo. David escoge un grupo y lo envía al propietario de la hacienda para que el propietario de la hacienda les dé comida, porque tenía un ejército grande y se habían quedado sin comida por estar haciendo esa labor de cuidado. Dice ahí, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal, al dueño de la hacienda, a este hombre rico, todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Es decir, lo que le dijeron fue, nosotros hemos cuidado, nosotros hemos atendido, nosotros hemos protegido el ganado, protegimos las personas, lo guardamos al salir, lo guardamos al entrar, y ahora nos quedamos sin comida y necesitamos que usted nos dé una ración de comida al grupo. Entonces, cuando le dicen eso, así contesta el hombre. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Lo primero es que dice, no lo conozco. ¿Y quién es el hijo de Isaí? Ahora dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, el hombre empieza a hacer unos agravios, unas acusaciones. Y lo voy a leer aquí en esta versión de acá. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? O sea, lo que dice es, no lo conozco, son forasteros, a lo mejor son un peligro. Es decir, empezó a hacer unas acusaciones, unos agravios y a censurar la conducta moral de David. Y bueno, es decir, pero no reconoció que ellos habían hecho una faena de cuidado especial a todo su patrimonio, su ganado. Los hombres de David se dieron vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó,
Cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres. Es decir, David decide molesto por no recibir la atención, decir que él le hubiera dado ese detalle, él se molestó y hombre, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Es decir, un hombre amargado que no se le podía ni hablar porque expulsaba veneno por la boca. Cuando estas personas tienen esa raíz de amargura, si un amargado se llega a morder la mano, se envenena. Porque siempre que abren la boca lo que expulsan es veneno. Amargura, gritos, insolencia, mala conducta. Piense, le dice el criado, le viene a avisar que hay una decisión militar y que esos militares, ofendidos por el agravio del dueño de la hacienda, van a cometer un desastre, un derramamiento de sangre violento, y venían 400 hombres para atacar la hacienda y hacer mucho daño. Entonces van rápidamente, le cuentan a Abigail y Abigail tiene el momento de tener que enfrentar su vida de una manera especial. Es decir, es el momento estelar, una tormenta de grandes proporciones, una situación de alto riesgo, una situación peligrosa, y en ese tiempo las mujeres normalmente no hablaban con los hombres, pero ella tenía que tomar una decisión, porque si no toma la decisión, y la tenía que hacer con mucha sabiduría para que eso no fuera a ser peor, tenía que tomar una decisión. Ella decide hacer lo siguiente: sin perder tiempo, inmediatamente, mira la inteligencia y la sabiduría, mujer, porque me dirijo a ti, que eres una mujer sabia, que en cualquier lugar del mundo estés, que si vives con un necio, ya sabes que te debes comportar siempre como una mujer sabia, porque esa es tu naturaleza, alegre, regocijo, contento, y manejando la situación con sabiduría. Entonces, la mujer, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de eso. Qué prudencia, qué inteligencia, qué sabiduría, porque como ya lo conocía, que era de mala conducta, que era insolente, que era agresivo, y como ya había contestado groseramente en contra de ellos, si ella le llega a comentar eso, había sido un desastre peor, porque él no midió las consecuencias de sus palabras, ni midió el efecto que ellas podían tener en las personas que estaban solicitando la ayuda. Pero Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Quiere decir que tomó una decisión, dijo: en vista que esto ya está así, que esta tormenta es una tormenta que está en grandes proporciones, que el peligro es inminente, aquí no hay tiempo, y si hablamos con él, como ya lo conozco, él va a reaccionar agresivamente y se va a empeorar las cosas. Entonces no le comentó. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. ¿Qué detalles geográficos? ¿Qué precisión de tiempo? ¿Qué exactitud? ¿Qué inteligencia? ¿Qué diligencia de ella para inmediatamente, en medio de la amenaza de riesgo alto, ella toma una decisión rapidita, inmediatamente diligente, y asume y se va a enfrentar al peligro inminente?
y de una manera especial Dios la premia con la gracia de encontrarse en el camino a la persona, al ejército que venía a cometer un derramamiento de sangre ilimitado. Entonces dice en el versículo, David recién había comenzado. David recién había comentado. O sea, él había comentado lo siguiente. David estaba ofendido. David estaba molesto. Él se puso agresivo. Cayó en el juego de la provocación de Nabal y decidió hacer justicia por su propia mano. Y se le olvidó su identidad. Se le olvidó su genética. Se le olvidó quién era. Y quiso responder de la misma manera agresivamente. Y ya iba decidido. Entonces aquí nos van a decir lo que él había pensado, lo que había dicho antes de que se encontrara con ella, lo que tenía en mente. Entonces dice ahí, David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por bien. Me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. O sea, esa era la decisión tomada. Iba con 400 hombres a acabar hasta con el nido de la perra. Es decir, hacer un desastre. Ofendido, agresivo, iba descompuesto. Se había salido de su posición y ya iba con una actitud de agresividad. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él y postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, o sea, esto es diligencia pura, esto es inteligencia, esto es sabiduría de alto nivel. Esta mujer Abigail es una piedra preciosa de la maravillosa gracia de todas aquellas mujeres que en el mundo tienen esa dotación especial, que han sido elegidas para una representación de esta, porque esta es una verdadera joya de la corona de lo que es la sabiduría, la inteligencia para proceder en medio de situaciones de alto riesgo. Y ella operó de una forma especial. Se arrodilló a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Señor mío, yo tengo la culpa. Oye, ¿cómo que yo tengo la culpa? Si ella ni siquiera se había dado cuenta del asunto, pero mira cómo es la sabiduría. La sabiduría desarma la violencia, porque la blanda respuesta quita la ira. Ella se echó la culpa de una decisión que tomó su esposo. Y aunque ella no se había dado ni siquiera cuenta de la situación, ella asumió eso como algo personal y asumió que la culpa la tenía ella. ¿Con qué propósito? Con desarmar el espíritu violento con el que venía el rey y su ejército. Se arrodilló a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Esto que está hablando esta mujer es el discurso. Es decir, este es el discurso, una obra de arte, de la gracia de una mujer sabia en la historia. El más largo, el más completo, el más profético, con un contenido esencial de reino de alto nivel, y pasa a la historia como el poema narrativo de resolver un conflicto con un lenguaje de reino preciso. Y esa mujer fue Abigail, que usó una cátedra de sabiduría de alto nivel para hablarle a un rey y recordarle su identidad, porque el rey ya había perdido su identidad y se había bajado de su posición y estaba en una condición de un montonero que iba a hacer justicia por su propia mano. Pero esta mujer tenía el propósito de elevar a David a la dignidad, de recordarle su dignidad, de elevarla a la posición de rey para que no se comportara como un salvaje. Por eso ella tenía que apelar a la sabiduría que le había sido puesta en su interior por gracia y poner esa sabiduría
a favor del propósito, para que ahí no fuera un derramamiento de sangre y un desastre impresionante, y David al final terminara manchando su hoja de vida y cometiendo un acto injusto, porque la forma como David va a resolver eso, así no se resuelve. No se puede hacer justicia por su propia mano. A nadie de los hijos de Dios le está permitido. Y eso es un consejo para hombres y mujeres, pero a ti, mujer, que porque este es un homenaje para las mujeres sabias que están viviendo con un necio. Tienes que usar la sabiduría, no te iguales, no te iguales, no respondas de la misma manera. Por eso es que Abigail no respondió de la misma manera como venía el rey, ni de la misma manera como el esposo. Ella tenía otro espíritu, un espíritu superior, una forma sabia, prudente, inteligente, para desarmar las actitudes agresivas, y por eso fue con un plan de mansedumbre y humildad para desarmar al rey en su intención de cometer un desastre. ¿Cómo anhelo que las mujeres que viven con un necio no se igualen, que no se rebajen a la misma condición de la necedad? Por eso Abigail es que ya no se rebajó a la condición de la necedad, y por eso cuando tomó esta decisión no le comentó al marido, porque había sido peor. Ya lo conocía cómo se ponía y cómo era terco, obstinado, de mala conducta. Por eso ella tomó una decisión prudente y resolvió la situación de una manera distinta. No se puede igualar la mujer con el hombre, a contestar con la misma bajeza, con el mismo lenguaje sucio, con la misma agresión. No, no, no. Sabias, sabias. Oro, mi oración a Dios hoy es que ese depósito de gracia que hay en tu vida, esa inteligencia, esa sabiduría que Dios ha puesto en ti, esa gracia, esa mansedumbre, esa humildad, tú la operes de tal manera que sea Dios el que haga el juicio de una forma inteligente. Vamos a ver cómo Dios le quitó a esta mujer ese hombre, sin que ella moviera un dedo. Dios se lo quitó en justicia y Dios lo hizo de una forma especial. Por eso mi oración, en el poder del acuerdo contigo, es que esa sabiduría se active, que hoy hay una impartición de sabiduría, hay un despertar del espíritu, de esa genética superior, para que en medio de esa tormenta tú operes con la sabiduría de arriba. Porque quiero explicarte que hay dos sabidurías. El apóstol Santiago habla de esta sabiduría. Quiero leerla, cómo es la sabiduría del mundo, y la quiero leer aquí en esta versión en Santiago capítulo 3, porque hay dos sabidurías, y yo estoy hoy hablando de esas mujeres sabias que usan la sabiduría que viene de arriba. Dice ahí, Santiago 4:13, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y pórtese con humildad. Pero si ustedes lo hacen con todo por envidia y celos, vivirán tristes y amargados y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, sino que buscan la paz, son obedientes y amables, y con los demás se compadecen, y son amables con los demás, se compadecen con los que sufren, y siempre hacen lo bueno, tratan a los demás, tratan a todos de la misma manera, y son verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará con paz y justicia. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará con paz y justicia. Si tú buscas la paz, la blanda respuesta quita la ira. Si te están gritando, baja la voz. Si te están agrediendo, como lo dice la palabra, es que no paguen mal por mal, sino que venza con el bien el mal, lo dice Romanos capítulo 13. Aquí se trata de sacar una casta superior, una sabiduría distinta, no la terrenal, animal y diabólica, sino la sabiduría que viene de arriba, que es pacífica, que es amable, que tiene otra forma. Por eso esta mujer es un símbolo femenino de lo que tiene que ver con la sabiduría. Es una joya de la corona en la sabiduría, expresada de manera directa en un evento totalmente complejo. Por eso ella es una mujer que pasa al salón de la fama como una mujer sabia y prudente, que supo edificar su vida, su familia, y pasó a la historia dejando un legado
de gracia, de cómo se tratan asuntos complejos con la sabiduría que viene de arriba. ¿Sí? Entonces empieza ella a hablarle así: no haga usted caso, versículo 25, de ese grosero. Pero ahora, sí, no haga caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por su propia mano. Es decir, yo estoy aquí de parte de Dios, le está diciendo ella. Le está hablando al rey que había perdido su identidad, al rey que se le había olvidado que era un rey. Ella le está recordando la cartilla apostólica, la cartilla real, le está recordando la identidad del rey. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con su propia mano. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Está profetizando, o sea, está hablando proféticamente. Es decir, por sus labios se está derramando la gracia abundante. Gracia, gracia, palabras de gracia. Es una cátedra de gracia que le está dando gracia, sabiduría, lenguaje correcto, recordar identidad. Qué lindo oír hablar así, como cuando a Jesús lo fueron a buscar los soldados. Dijeron, jamás hombre alguno hablaba así. Yo no, pero lo mandamos fue que lo cogieron. No. ¿Cómo vamos a coger un hombre que habla tan lindo, que habla palabras de gracia tan especial, que transforman el corazón, que le recuperan la identidad, y que sería un desperdicio cogerlo para hacerle daño? Eso es la gracia, cuando se derrama por tus labios. La gracia se derramó porque Dios te ha bendecido para siempre. Por eso pido, dice ahí, dice ella, acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y reparta entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme. Mauricio, que esto es un discurso, esto es un poema de gracia de una mujer sabia que le está hablando al rey, pero una cátedra de identidad de reino. Está recordando, pero con pureza. Maravilloso. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Todo lo que le está diciendo es la cátedra de la vida de David, porque David estaba perseguido por Saúl, pero Dios lo protegió, lo guardó, lo hizo invisible al mal y no permitió que lo tocaran, porque era un rey, el mejor rey de la historia del pueblo de Israel, en toda la historia de todos los tiempos. Aún dice ahí, así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Yo siempre que leo este testimonio, siempre que leo este poema, siempre que leo esta declaración de esta mujer, me quedo maravillado, me estremece, me hace llorar. Porque eso es gracia sobre gracia pura, lenguaje preciso, para paralizar a un hombre que venía con una actitud violenta. Pero como ella ya tenía escuela, porque vivía con un amargado, violento, agresivo, insolente, mala conducta, ella tenía cátedra para parar con sabiduría, no con agresividad, con sabiduría, las intenciones violentas. O sea que cuando le habla en ese lenguaje, le recuerda su posición,
le recuerda el llamado, le recuerda lo que Dios le ha prometido, le recuerda la dinastía real, le recuerda que él es un rey, le recuerda que él no se debe comportar como un hombre rastrero, le recuerda que él no debe usar la violencia, le recuerda que no debe hacer justicia por su propia mano, le recuerda que él deshonra a Dios si hace eso, y le recuerda que así no se hace. Una mujer sabia hablándole a un rey que había perdido la identidad y que estaba obrando como un delincuente cualquiera. Cuando David escucha eso, desaparece automáticamente la intención, la violencia, el deseo de derramar sangre inocente, el deseo de hacer justicia por su propia mano, y se quedó, dice ahí en el versículo 30 y 10. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor. O sea, bendito sea el Señor. Él dice: no, Dios mío, qué lindo que Dios en momentos difíciles, complejos, le mande una persona que le recuerde a uno la identidad de lo que Dios le ha hablado, porque a David se le había olvidado. Qué lindo que uno, cuando esté en una actitud de cometer una cosa indebida, alguien venga con esta sabiduría y lo desarme completamente para que uno recuerde su identidad y cambie de actitud. Dijo David: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Inmediatamente identificó que ella era una enviada de Dios, un apóstol enviado, es decir, un mensajero para decirle: háblele a este rey que perdió la identidad, que se le olvidó quién es y que se le ha olvidado lo que yo le he dicho y se está comportando como un delincuente cualquiera. Lo primero que reconoció fue que Dios la había enviado, el reconocimiento. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio. Bendito seas tú por tu buen juicio. Recuerde que Abigail, dice en el 3, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. O sea, lo desarmó completamente. Toda la actitud agresiva, toda la actitud violenta, todo el intento de hacer daño. Y esto, por eso es que esta es una muestra, y recuerda que este es un homenaje a todas aquellas mujeres que siendo sabias viven con un hombre necio. Es un homenaje a ellas. Por eso este mensaje es un homenaje a las mujeres sabias, para que recuerdes tu identidad, tu naturaleza, tu genética, tu posición y no te rebajes. Aquí está desarmando al primero, al rey, un hombre que se estaba comportando violentamente, pero ella es sabia, lo desarma y lo conecta con su destino profético y le recuerda su identidad. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Es decir, lo que le está diciendo es: lo que tú has hecho al tomar esta decisión inteligente, al ser diligente, al tomar la decisión rápida, al venir a mi encuentro, es impedir un desastre. Impedir un desastre, porque a mañana no le había quedado absolutamente, había acabado con todo. Dicho esto, porque ya David no estaba en plan de pelea, ya David no quería agredir a nadie, ya David se da cuenta que le habían descubierto su identidad y que él no se tenía que comportar así porque él representaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nunca Dios le enseñó eso a él, porque se le había olvidado y se estaba comportando como un terrenal porque había perdido la conexión con lo espiritual. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído y le dijo: vuelve tranquila a tu casa. Vuelve tranquila a tu casa. Tu misión está cumplida. Has hecho la cosa con excelencia. Me has recordado mi identidad. Me sacaste de este error. Vas a pasar a la historia como una mujer sabia.
Esto va a ser un legado. Este poema de la gracia va a quedar escrito para todas las generaciones. Y cuando las mujeres lo lean, van a recordar su identidad, porque a veces a uno se le olvida. Así como se le olvidó al rey David y así como se le olvidó a Nabal, que Nabal no tenía por qué comportarse así. Pero tiene que haber alguien que lo aterrice a uno con el polo al cielo, no a la tierra, porque David tenía polo a tierra. Necesitaba alguien que lo pusiera polo al cielo. Entonces lo conectaron con lo de arriba y dejó la actitud violenta con lo de abajo. Cambió completamente su percepción y cambió su actitud. David aceptó lo que ella había traído. Vuelve tranquila a tu casa. Vuelve tranquila a tu casa. Vuelve tranquila a tu casa. Esa misma declaración para tu vida. Vuelve tranquila a tu casa. Que Dios ya desarmó. Ya Dios desarmó. Ya Dios anuló. Ya Dios inhabilitó todo acto violento, todo acto agresivo, porque tú has recordado tu identidad, que no te debes igualar con la conducta de la tierra, sino con la cultura del cielo. Vuelve tranquila a tu casa. Misión cumplida. Has cumplido el propósito. Has impedido un derramamiento de sangre. Vas a pasar a la historia como una mujer sabia. No usaste la fuerza, no usaste el ejército, sino el espíritu. Y al conectarme con el espíritu, me conectaste con el polo al cielo. Y entonces yo no debo actuar así. Y lo que has hecho está bien. Qué lindo, qué maravilla, qué especial. En medio de tanta violencia intrafamiliar, donde las mujeres se igualan con los hombres y contestan con la misma necedad con la que ellos hablan. No te iguales, mujer, usa la sabiduría de arriba, la que es pacífica, la que es pura, hasta que Dios te haga justicia y te libere de esa pesadilla, o lo transforma o te lo quita, pero no te va a dejar toda la vida viviendo en una pesadilla. Esta mujer estaba viviendo temporalmente en una leve tribulación con un hombre necio, pero ella no había nacido para acabar su vida con él. Y por eso es que esta historia es una historia llena de gracia. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Ay, Dios mío. Padre Santo, bendito mi Dios. Como puedes ver, te he hecho caso. Acá lo dijo, acá la Reina Valera lo dijo así. Lo dijo en otro lenguaje, que a mí me gusta mucho. Sí, lo dijo así. Lo dijo así y a mí me gusta mucho. Acá dice así: y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. A mí me gusta mucho esa palabra, te he tenido respeto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres una mujer sabia que despierta tu identidad, el hombre te tiene que respetar porque tú eres una persona protegida, que tienes inmunidad. Ella tenía inmunidad y David tuvo que reconocer que Dios la había enviado y le tuvo respeto. No le faltó al respeto, no la agredió, la escuchó y aceptó lo que ella le dijo. Por eso lo narró así. Dice, así lo narró. Vuelve tranquila a tu casa. Y añadió el rey: como puedes ver, te he hecho caso. Te he hecho caso, tranquila, que te he hecho caso, te he atendido. Lo que me has hablado viene de parte de Dios. Tú me impediste, Dios te mandó para que me impidieras cometer un desastre. Iba a dañar la hoja de mi vida, iba a cometer, mejor dicho, iba a ser una vergüenza pública lo que iba a hacer. Puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, fíjate, cuando David llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete, o sea, se encontraba alegre y muy borracho. O sea, mientras él está en una borrachera, la esposa está tomando una decisión inteligente de evitar un desastre descomunal, un derramamiento de sangre sin proporciones. Estaba alegre y muy borracho.
Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Mira la prudencia. Si le habla como está borracho, seguro que la agrede. Y seguro que había sido peor la cosa. Pero no, ya lo dejó que le pasara la borrachera y le habló el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón, o sea, un paro cardíaco. Cuando él oyó eso, paro cardíaco. O sea, ¿sí? Sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. O sea, un paro cardíaco. ¡Pah! Quedó paralizado cuando escuchó eso. Ella ya había tenido el contacto con el rey y le había hablado y le había dicho al rey todas las cosas y luego le cuenta a su esposo y él quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. No es con fuerza, no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. No es con violencia, no es con agresividad, sino con mansedumbre, con humildad, con sabiduría de arriba. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Es decir, no nos venguemos por nuestras propias manos. Mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. No nos podemos hacer venganza por nuestras propias manos, sino dejar que la venganza, que el juicio lo haga Dios. De esta enseñanza vamos a hacer dos partes porque hoy no alcanzo, voy a hacer solamente esta primera parte, pero luego haga una segunda parte de la vida de Abigail para que miremos toda la riqueza complementaria y todo el paralelo entre el antes y el después y cómo es que la vida de ella se elevó a otro nivel. Y recordarte detalles proféticos que vamos a irlos destacando para que tú puedas tener una comprensión más amplia de toda esta riqueza, de este poema de la gracia escrito en este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Dice ahí: cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Fíjate, cierra un ciclo, muere este hombre que era un perverso, un insolente, mala conducta, cierra este ciclo y ella se conecta con el hombre para el que estaba destinado, el rey, el mejor rey del pueblo de Israel de todos los tiempos. Le propone matrimonio, pero cuando cerró el ciclo, cuando se quitó al perverso, cuando el necio desapareció, cuando Dios hizo justicia, cuando Dios la liberó de esa leve tribulación momentánea y la trasladó a su posición, porque ella era una reina para vivir con un rey, sino que estaba viviendo con un necio. Le tocó vivir la escuela de fracaso inteligente con ese necio hasta que llegara el ciclo en que Dios hiciera justicia y la pasara a la posición para la que ella había nacido. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. ¿Por qué el rey quiso tener en cuenta a esta mujer? Porque se dio cuenta que esta mujer tenía dotes de casa real, tenía inteligencia para ser ayuda idónea en el palacio, tenía sabiduría para tomar decisiones inteligentes. Y como ella le había recordado con tanta contundencia la identidad del rey, ahora el rey quería tenerla a su lado en el palacio. Fíjate lo que es la gracia manifiesta, lo que es los regalos de Dios manifiestos. Entonces ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle, incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno
y acompañó y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. Después David se casó con él, con ella. Ella se casó con él. Después se casó con él. Qué lindo, qué maravilla. Cierre de un ciclo para pasar a la gloria y la excelencia. Cierre de un ciclo para pasar a la posición de honor para la que tú naciste. Lo que estás viviendo es una leve tribulación momentánea porque tu final es la gloria y la excelencia. Luego en la próxima enseñanza, porque vamos a ver si la hacemos en 2, vamos a hacer la segunda enseñanza de la mujer sabia edifica para complementar, hacer el paralelo, mirar todo lo que esto implica y poder complementar esta enseñanza. Me gozo mucho de compartir con ustedes esta experiencia, de compartir estas verdades y luego hacemos el paralelo, el antes y el después de Abigail y profundizamos en más detalles proféticos de esta maravillosa obra de la gracia. Padre, te doy gracias, Señor, en esta oportunidad, porque no sé en qué idioma, en qué país te encuentres, pero le doy gracias en este tiempo por tu vida, por tu familia, por tu ministerio, porque tú eres buena tierra y que este mensaje te recuerde tu identidad, tu origen, y te recuerde tu fuente, te recuerde tu destino, te recuerde tu valor genético, te recuerde tu identidad pura, así como Abigail le recordó a David su identidad de rey. Luego el rey la llamó a ella porque la veía como una reina para el palacio. Luego la llamó y la hizo su esposa. Declaro que lo que estás pasando es una leve tribulación momentánea y que con la sabiduría que aplicas para manejar la situación, Dios te va a llevar a tu destino profético, a tu posición de origen verdadera. Declaro que espíritu de revelación y sabiduría hay en tu vida para entender con revelación, con sabiduría, con entendimiento, cómo comportarte, cómo manejar cada situación y cómo convertir las tormentas en oportunidades y cómo convertir los problemas en fuente de riqueza y soluciones. Mi nombre es Nelson Mina, soy el director nacional de Edificadores del Reino. Te puedes contactar con nosotros, nos puedes encontrar aquí en el Facebook, en el YouTube o en el Instagram, donde estamos nosotros llevando esta serie de mensajes de edificación para recordarle a los santos de cualquier lugar del planeta, porque no sé en qué lugar te encuentres, no sé qué situación estés viviendo, pero lo que te quiero decir es que si tú estás escuchando este mensaje es porque tú eres una mujer sabia que tiene derecho a recordar tu identidad y a comportarte como lo que eres, con sabiduría, porque la mujer sabia edifica, pero la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Hasta la próxima. Luego hacemos la segunda enseñanza de la vida de Abigail y espero que te contactes con nosotros, que nos escribas por el Facebook. Estamos para servirte en este grupo de mujeres edificadoras. Mujeres edificadoras. Tenemos una charla de mujeres edificadoras todos los jueves, ¿sí? Todos los jueves te puedes comunicar con nosotros y te enviamos el ID para que te puedas comunicar. Todos los jueves tenemos unas mujeres edificadoras, tomando la historia de una mujer que dejó un legado todos los jueves por el Face. Por el Zoom, no por el Face, sino por el Zoom. Por el Zoom tenemos las charlas edificativas, vamos tomando, estamos tratando la historia de la mujer, la importancia de la mujer en la historia de las naciones. ¿Sí? La mujer en la historia de las naciones. Todos los jueves, cada 8 días, estamos haciendo esa enseñanza. Te invitamos a que puedas participar. Nos escriben, nosotros te enviamos el ID y lo estamos haciendo por Zoom. Puedes invitar a cualquier persona, no necesitas ningún protocolo especial, hombres o mujeres que puedan asistir. Y estamos llevando esta serie de enseñanza, tomando cada enseñanza, cada mujer y encontrando su riqueza de aporte a las generaciones, de aporte a la sociedad y cómo ellas transformaron destinos de naciones en su tiempo y en su generación. Entonces me gozo mucho y nos vemos entonces en la próxima. Estás invitada a las charlas de las mujeres todos los jueves por Zoom.
Y voy a decirle el ID para que lo tengan, el ID. Ese ID que nosotros lo hacemos y puedes entrar todos los jueves de 7 a 8. El ID es, te lo voy a decir de una vez para que lo tengas. Con este ID ese es estándar, ese no cambia. 814-3557-2465 por Zoom, plataforma Zoom. Por esta plataforma tú puedes entrar todos los jueves cada 8 días por Zoom, por este ID. 814-3557-2465 y puedes estar, invita a todas las personas que desees, que por ahí podemos vernos para seguir haciendo mujeres sabias que edifican su casa en todas las naciones. Me gozo y te saludo y me alegra de poder compartir contigo y nos vemos en la próxima exposición.